Y sí, bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Muy bien. Eh, Interesante porque hoy día pasamos al capítulo 20, que ahí al final vamos a hacer un comentario eh, acerca de lo que significa llegar al capítulo 20. ¿Ya? Eh, el capítulo 20, que es el que nos toca hoy día, es un capítulo bien conocido porque lo titulamos como el milenio. ¿Ah? El milenio o los 1000 años. Así se titula en la Biblia, por lo menos yo así lo tengo titulado aquí en mi versión de la Biblia, los 1000 años, y comúnmente nosotros lo conocemos como el milenio. Y, y la verdad es que se especula acerca del milenio de diferentes creencias, creen diferentes cosas sobre este periodo de tiempo. Algunos le atribuyen como que es un periodo de paz, ¿cierto? De paz. En que va a reinar la iglesia en el mundo, etcétera. Pero hoy día vamos nosotros a buscar el significado bíblico exacto de lo que significa el milenio, este periodo de tiempo. Bueno, Apocalipsis capítulo 20 tiene dos partes. Dos partes. La primera va de Apocalipsis 20, 1 al 10, y la segunda parte va de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Son 15 versículos en total de Apocalipsis 20, y esas son las dos partes de este capítulo. Eh, Apocalipsis 19, que es el capítulo anterior, el que vimos la semana pasada, termina con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? La segunda venida de Cristo es lo que se menciona al final del capítulo 19. Y en el capítulo 19 se menciona la segunda venida de Cristo como un ejército que viene al mando de su rey, que sale victorioso sobre sus enemigos. ¿Ya? Eh, y obviamente lo que nos relata el texto de Apocalipsis capítulo 19 es que este ejército que viene al mando de su rey, que es Jesús, vence a sus enemigos en lo que es conocido como la batalla de Armagedón, la batalla decisiva, eh, y que ocurre en la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Los ejércitos de la tierra se preparan para atacar al pueblo de Dios, y Cristo viene con su ejército a liberar a su pueblo y a destruir a sus enemigos. Eso básicamente. Ahora, Apocalipsis 20, 21 y 22 son acontecimientos posteriores a la segunda venida de Cristo. Y esto es súper importante, porque hasta el momento en Apocalipsis hemos visto acontecimientos que son previos a la segunda venida de Cristo o son la segunda venida de Cristo. Pero de aquí en adelante, todos los acontecimientos que se describen en Apocalipsis son acontecimientos posteriores a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? O sea, que el capítulo 20, lo que vamos a ver hoy día, que es el milenio, es posterior a la segunda venida de Cristo. Eh, Otra cosa importante, lo voy a mencionar de inmediato, lo voy a dejar para el final, pero lo voy a mencionar de inmediato mejor. Eh, Aquí en Apocalipsis capítulo 20 es súper importante entender que el conflicto cósmico termina. En el capítulo 20 el conflicto cósmico termina. O sea, es erradicado totalmente del universo el pecado. El pecado es totalmente erradicado del universo, y Cristo definitivamente ya es total y absolutamente victorioso. Y de hecho, podríamos decir que Apocalipsis 21 y 22 nos relatan la historia de la iglesia victoriosa, vencedora, que está viviendo la vida eterna para siempre. Capítulo 21 y 22 nos relatan la vida eterna. Ya el pecado ya no existe, todo eso se terminó, y solamente nos relata acerca de la iglesia de Cristo victoriosa, que vive con Cristo por toda la eternidad. Pero eso lo vamos a dejar para los otros dos capítulos, 21 y 22. Ya. Eh, vamos a, vamos a ver un panorama general
posterior a la segunda venida de Cristo. O sea, la segunda venida de Cristo ya ocurrió, ahora vamos a ver qué pasa después de la segunda venida de Cristo, qué es lo que queda después de la segunda venida de Cristo. Vayamos primero que nada a Juan 14, versículos 1 al 3. Juan 14, versículo 1 al 3, que debería ser unos versículos que todo, al mencionarlo, deberíamos acordarnos de inmediato de qué se No sé de trata. memoria. Juan 14, versículo 1 al 3. Es una promesa, de hecho. Es una promesa de Jesús mismo, chicos, a su pueblo, a nosotros. ¿Ah? Muy conocida. Pero la vamos a leer, pero yo creo que ustedes la han escuchado muchas veces, esta misma promesa. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa de Jesús. Dice Jesús en el fondo, yo me voy a la casa de mi Padre, pero me voy con la promesa de volver y de volver para llevármelos a ustedes a donde yo estoy. O sea, en el fondo les dice que Cristo directamente, yo voy a regresar y cuando yo regrese, los voy a tomar para que estén donde yo voy a estar, para que estén conmigo para siempre. Esa es una promesa de Jesús y una promesa que tiene relación con su segunda venida específicamente. Porque el momento preciso en que Jesús va a volver y el momento preciso en que Jesús va a volver para buscar a su pueblo y para rescatar a su pueblo, para llevárselo a morar con él en la casa de su padre, es la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo cuando esta promesa se cumple, se lleva a cabo, se realiza. Entonces es importante entender eso, que esto tiene íntima relación con la segunda venida de Cristo. Pero uno se da cuenta que en la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Van a haber dos grupos. Van a haber dos grupos de personas que van a estar presentes en la segunda venida de Cristo. Vivos, me refiero. Vamos a ir primero a Isaías 25:9 en el Antiguo Testamento para ver a uno de estos dos grupos que va a estar presente vivo cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Isaías 25, versículo 9. A ver qué nos dice ahí este texto inspirado por Dios al profeta Isaías. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este versículo describe precisamente a uno de estos dos grandes grupos que va a estar presente vivo cuando se realiza la Segunda Venida de Cristo. Y este grupo es un grupo que cuando se realiza la Segunda Venida de Cristo está alegre, está feliz. Dice, los hemos esperado a nuestro Dios y nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación que Él nos trae, ¿cierto? Que nos entrega. Es un momento de felicidad, de alegría, de gozo en la salvación que Dios está proveyendo para ellos, porque lo han esperado, porque han anhelado que Él llegue y ha llegado. Pero existe la contrapartida, el otro grupo, que está descrito específicamente en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y específicamente en los versículos 14 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17, en que también se nos menciona la segunda venida de Cristo, ¿ya? Porque la segunda venida de Cristo es mencionada varias veces, ¿ya? De diferentes formas. Y aquí es otra de las formas que se menciona la segunda venida de Cristo, pero relacionada con el otro grupo de personas que va a estar vivo cuando se realice la segunda venida de Cristo.
Dice, Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esa es la segunda venida de Cristo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aquí vemos nuestro grupo conformado por personas importantes, ricas, ¿no es cierto? También personas pobres, un gran grupo de personas de diferentes tipos, pero se nos dice que esas personas, cuando se esté realizando la segunda venida de Cristo, se esté llevando a cabo la segunda venida de Cristo, van a desear que no ver lo que están viendo, van a desear estar escondidos, van a preferir que caigan las piedras sobre ellos y los maten, a estar viendo cómo Cristo viene por segunda vez a esta tierra. No van a poder soportar el brillo, la luz y la intensidad de la segunda venida de Cristo. Y es por eso que emana esa pregunta, y esa pregunta que ya la vimos hace mucho tiempo nosotros, pero es porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nosotros ya podemos responder esa pregunta. ¿Quiénes podrán sostenerse en pie en ese día, en ese momento? Los 144.000 sellados del tiempo del fin. ¿Ah? Mientras los 144.000 sellados, ¿no es cierto?, dicen, nos alegraremos y nos gozaremos en la salvación porque hemos esperado a nuestro Dios y Él está viniendo para rescatarnos, para salvarnos, y por eso se alegran. Este otro grupo está lleno de temor, de dolor, de desesperación, de tristeza, porque no pueden soportar la visión de la segunda venida de Cristo y prefieren morir instantáneamente antes de ver lo que están viendo. Estos son los dos grupos que están presentes. Los salvos y los impíos que, ¿no es cierto?, no quieren que se produzca la segunda venida de Cristo como se está llevando a cabo en ese momento. Ahora, vamos a ir a Daniel, capítulo 12. Ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. Allí, ¿no es cierto?, Daniel también nos agrega algunas cosas interesantes sobre el tiempo del fin. Específicamente vamos a hablar de un acontecimiento súper importante, y es el siguiente. Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es quien es como Dios, es Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, levantará Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. O sea, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen, ahí habla de la condición en que están los muertos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mira qué interesante. En el libro de Daniel se nos habla de la resurrección, se nos habla del tiempo del fin, cuando Cristo va a venir por segunda vez, que va a haber un periodo de angustia previo a la segunda venida de Cristo, que se va a llevar a cabo la venida de Cristo, ¿cierto?, para rescatar a su pueblo, pero también se nos señala que que existe lo que nosotros conocemos como la resurrección de los salvos y la resurrección de los impíos. Se habla de que los dos resucitan. De hecho, aquí dice claramente que unos van a resucitar del polvo de la tierra para vida eterna, y otros van a resucitar del polvo de la tierra para vergüenza y confusión perpetua. O sea, existen estos dos grupos de resucitados. Los resucitados justos, y es una resurrección para vida eterna, y los resucitados impíos, que resucitan para condenación eterna. ¿Ya? Sigamos viendo este tema. Vayamos a Mateo 25, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, en Mateo
25, vamos a seguir hablando de estas dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos, ¿ya? De los que están con Cristo y de los que no están con Cristo. Mateo 25, nos vamos a concentrar ahora en el versículo 34, 41 y 46. Nos vamos saltando, podemos ver toda la historia, pero vamos a sacar lo esencial para lo que estamos hablando, estamos compartiendo en este momento. Primero, Mateo 25, el versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cierto? A los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ve? Dice que va a hablar a los de la derecha y le dice: vengan, entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, para la salvación. Pero también está el versículo 41 que habla de lo contrario. Miren, entonces dirá a los de la izquierda ahora: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, en este versículo se nos comenta que hay un fuego eterno, de consecuencias eternas, de destrucción eterna, que está preparado para el diablo y sus ángeles, que son conocidos como demonios, ¿cierto? Pero los impíos, los de la izquierda, los que no han entregado su vida a Cristo ni han aceptado su salvación, van a tener que ir a parar a ese mismo fuego de consecuencia eterna que está preparado para el diablo y sus ángeles, los demonios. Pero el versículo 46 nos agrega un resumen que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ahí remata, ¿no es cierto?, con esta idea, el castigo eterno y la vida eterna. El premio de los justos es la vida eterna, ¿cierto? Y el castigo de los injustos, ¿cierto? El castigo eterno, ¿cierto?, de consecuencias eternas, de muerte eterna. Y después vamos a hablar de ese tema justamente. A esta muerte que ocurre con los impíos se les llama de una forma. Se les llama la segunda muerte. Y ahí vamos a explicar por qué se le llama de esa forma, ¿ya? Pero sigamos avanzando. Ahora vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y nos vamos a detener en los versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, el capítulo 4, y ahí nos detenemos versículos 13 al 18. Y ya lo tengo. Que dice lo siguiente, con respecto a la segunda venida de Cristo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y reafirmar la idea que está ahí en Daniel 12, de que los muertos están durmiendo. Eso es, eso es una enseñanza bíblica sumamente sólida, que se repite en Daniel capítulo 12, aquí y en otras partes de la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y volvió a la vida y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los justos que están muertos, que van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los hijos de Dios que estén vivos cuando Cristo vuelva, los 144.000, dice aquí, que no precederán a los que están durmiendo. Los que están durmiendo van a ser justos, los que están durmiendo justos, y los que están muertos justos van a resucitar. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí quiero detenerme en esta frase un poquito más allá solamente del acto de que los justos resucitan en la segunda venida de Cristo. No te agrega algo, dice,
y los muertos en Cristo, los justos, resucitarán primero. O sea, resucitarán primero, implícitamente está la idea de que hay una segunda resurrección. Ellos resucitan en la primera resurrección, por eso resucitan primero, y los injustos van a resucitar en una resurrección que es segunda, que es posterior. ¿Cuánto tiempo posterior? No lo sabemos todavía, pero va a ser posterior, porque aquí los justos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Aquí hay una súper interesante idea que nosotros tenemos que tener súper clara. Cuando Cristo viene por segunda vez, se produce una de las resurrecciones que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál? La de los justos, que dice que resucitan primero, incluso dice el texto claramente. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que hay dos grupos que se juntan en la segunda venida de Cristo y que son llevados por Cristo, son recibidos por Cristo en el aire. No toca a Cristo la tierra en su segunda venida de Cristo, sino que en el aire son recibidos estos dos grupos y son llevados con Cristo, como dice justamente Juan capítulo 14, cumpliendo la promesa que dice, yo los voy a llevar a la casa de mi padre, ¿no es cierto? Porque hay muchas moradas allá y ahí estarán conmigo, en la casa de mi padre. Y entonces aquí se produce el rescate de los salvos para llevarlos a morar junto con Cristo en el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dos grandes grupos se mencionan aquí? Los justos que están vivos en la segunda venida de Cristo, que nosotros los conocemos como 144.000, y los justos que están muertos y son resucitados primero. Y estos dos grupos son formados como un solo grupo que es rescatado y llevado por Cristo. Esto no toca la tierra en su segunda venida, sino que reciben el aire a su pueblo y se lo llevan. Como ya hemos mencionado la promesa de Juan 14. Entonces ya tenemos claro que estos dos grupos de salvos son llevados al cielo. Ahora, vayamos a Apocalipsis 19, versículos 20 y 21. Apocalipsis 19, versículos 20 y 21, que es el tema que vimos la semana pasada, el texto que vimos la semana pasada. Pero vamos a hacer nuevamente hincapié en la última parte de este texto, de Apocalipsis 19, que dice lo siguiente, versículos 20 y 21. Y la bestia, ojo, esto fue motivo de una pregunta, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vimos eso interesante, que de los tres poderes que se mencionan anteriormente, la bestia y el falso profeta son echados en un lago de fuego y de azufre. Pero lo interesante es que de los tres poderes se mencionan dos, pero el dragón no es mencionado aquí, no es mencionado, ¿ya? Y el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos, los demás impíos, ¿no es cierto?, que estaban vivos en la segunda venida de Cristo, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que es Cristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mira qué interesante. Cuando Cristo viene en su segunda venida, los vivos impíos, los impíos que están vivos, son destruidos. Son destruidos por este ejército que viene a rescatar a su pueblo, ¿ya? A sus hijos. Y que se los lleva. Pero en ese proceso de rescatar a sus hijos y llevárselos, todos los impíos que estaban vivos mueren, fulminados por la potencia de la segunda venida de Cristo. Mueren, dejan de vivir y quedan total y absolutamente muertos. Ahora vayamos a Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Dice,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, facultad o capacidad de juzgar, o autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se dice que los salvos, los rescatados, el pueblo de Dios, va a recibir la facultad o la autoridad de juzgar. Y esta facultad la van a ejercitar, la van a llevar a cabo durante 1000 años, durante el periodo que nosotros conocemos como el milenio, ¿cierto? Y el versículo 5 agrega, pero los otros muertos, ojo, pero los otros muertos, no los salvos. ¿Y quiénes son los otros muertos si no son los salvos? Son los muertos que no se salvaron, los impíos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mira qué interesante. Aquí nos relata que el pueblo de Dios va a estar en el cielo teniendo la facultad, la capacidad, la autoridad para juzgar, y durante ese mismo periodo, los muertos impíos, que van a ser todos los impíos de esta tierra, van a estar muertos durante ese periodo, van a estar muertos. Y después de los 1000 años, van a resucitar. Van a resucitar en lo que se conoce como la segunda resurrección. La primera resurrección ocurre en la segunda venida de Cristo, y es la resurrección de los justos, por eso dice que resucitarán primero. Pero la resurrección de los injustos, esa otra resurrección que es mencionada, ¿no es cierto?, como el texto que vimos anteriormente, se produce 1000 años después. Después del milenio se produce lo que es la segunda resurrección. Esa resurrección es la resurrección de los impíos, de los que se perdieron, ¿cierto? Eh, entonces dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese es un paréntesis, ¿ya? Porque está hablando de los justos en el versículo 4, está hablando de los justos, su capacidad de juzgar, todo lo que hemos visto. Un paréntesis dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y después, sigue después de ese paréntesis, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La de los justos. Pero, ¿no es cierto? Bienaventurado, versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque es la resurrección de los justos. La segunda muerte, aquí se menciona la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira lo que interesante, ya estamos empezando a ordenar un poquito las cosas. O sea, en la segunda venida de Cristo hay dos grupos: los salvos que se alegran y los perdidos que prefieren morir que estar viendo lo que están viendo. Ocurre la primera resurrección, la resurrección de los justos, y los justos vivos, que nosotros conocemos como los 144.000, y los justos resucitados, que estaban muertos, son formados como un solo grupo y Cristo los recibe en el aire y se los lleva a morar al cielo, donde van a juzgar, van a recibir la autoridad, la capacidad, la facultad de juzgar. Mientras tanto, los impíos que estaban vivos en la al producirse la segunda venida de Cristo, mueren. Los impíos que estaban muertos siguen muertos, porque ellos no participan de la primera resurrección, ellos participan de la segunda resurrección, que ocurre después de los 1000 años, ¿cierto? Ahí resucitan los impíos, todos los impíos resucitan en la segunda resurrección después de los 1000 años, ¿ya? ¿Qué más podemos agregar? Aquí se habla de la primera resurrección, por lo tanto hay una segunda resurrección, ya lo mencionamos. Se habla de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna, la que van a recibir los que van a recibir la condenación. O sea, yo si hoy día, supongamos que yo me pierdo, y hoy día me puede dar un ataque cardíaco,
y me muero. Esa es la primera muerte. Pero si yo soy de aquellos que impíos que se van a perder, en el futuro, después del milenio, se va a producir lo que es la segunda muerte. Voy a volver a morir, pero esta vez esa muerte es definitiva. De esa muerte no se levanta nadie, nadie resucita de esa muerte. Esa es la muerte de condenación eterna, es la muerte eterna. Es que yo me perdí. Pero, obviamente, aquí el versículo 6 nos agrega algo interesante. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la de los justos. La segunda muerte que estamos hablando no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Viste qué interesante? Quiere decir que los salvos no van a pasar por la segunda muerte, porque esa muerte es la muerte eterna de condenación. Y esa muerte no la van a recibir los justos, sino solamente los injustos. ¿Ya? Nosotros, los que nos salvemos, los que seamos rescatados por Dios y seamos salvos, vamos a morir solamente la primera muerte, no la segunda muerte. Ese es para los impíos. Y va a haber un grupo especial, los 144.000, que nunca van a morir. No van a morir, no van a morir ni la primera muerte y menos aún la segunda muerte, que es la de la condenación. ¿Ya? Ahora, No, eh, ahora resumamos un poquito lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que en definitiva estamos hablando de cuatro grupos que quedan después de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Los justos vivos, que son los 144.000, que van al cielo, se han llevado al cielo. Los justos muertos que resucitan en la primera resurrección y que van al cielo. Están los impíos vivos en la segunda venida de Cristo, que son destruidos con su venida. Y están los impíos muertos que siguen muertos hasta que se produzca la segunda resurrección después del milenio. ¿Ya? Esos son los cuatro grupos que quiero que quede clarito que se forman o están ahí presentes luego de la segunda venida de Cristo. O sea, son cuatro grupos. Dos grupos de salvos y dos grupos de perdidos. O sea, en el fondo se producen dos grupos, ¿no es cierto? Los salvos y los perdidos, pero estos tienen una pequeña subdivisión. ¿Ya? Ahora, ahora nos vamos a detener en la primera parte del capítulo 20. La primera parte, y vamos a ir analizando. Primero vamos a analizar el versículo 1 al 3. O sea, Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente, teniendo en claro todo lo que hemos hablado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo es la tierra cuando está desordenada y vacía. De hecho, es lo que se señala en Génesis capítulo 1. Lo voy a leer. Los primeros versículos de la Biblia hablan justamente de esta idea. Voy a leerlo ahí en Génesis capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, cuando la tierra estaba desordenada y vacía antes de que Dios interviniera para darle vida y orden, era mencionado como el abismo. Y ahora, cuando ocurre la segunda venida de Cristo, la tierra queda convertida como el abismo, como lo que había antes de que Dios hiciera su acción creadora de la vida en la tierra. ¿Ya? Y dice aquí, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estos son símbolos, ¿ah? Entendemos que son símbolos, no son cosas literales, son símbolos. Y prendió o detuvo al dragón. Ahora aparece el dragón. Esta es la pregunta de la semana pasada. ¿Qué pasa con el dragón? Porque la bestia y el falso profeta son castigados en la segunda de Cristo. Pero ¿y el dragón? ¿Qué pasa con el dragón? Que es el diablo. Y se dice aquí, es tomado detenido, es capturado el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y se le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, de este periodo, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire, vamos a entender lo que estamos hablando.
Se nos dice que viene el milenio, posterior a la segunda venida de Cristo. Se produce la segunda venida de Cristo, se forman estos grupos, los salvados, los perdidos, ¿no es cierto? Los salvados son llevados al cielo. Los perdidos están todos muertos. Y se pone un sello sobre el diablo, el diablo es atado a esta tierra, no puede abandonar la tierra. Queda en esta tierra, pero queda en esta tierra ¿de qué forma? En una tierra que está desolada y vacía. No hay seres vivos. Está todo muerto, todo destruido. Imagínense eso. No hay un ser humano vivo en la tierra en ese momento, durante los 1000 años. Los impíos están muertos y los salvos en el cielo. Entonces, no hay nadie a quien engañar, por eso no puede engañar a nadie, porque no hay nadie a quien engañar. Y dice que esto sucede, esta atadura, esta capacidad, este impedimento que engaña a las naciones, a la gente, dura estos 1000 años, y después de que se cumplen los 1000 años, ¿cierto? El diablo es desatado por un poco de tiempo. Y tenemos que explicar por qué. Porque como nos dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, los impíos. Entonces, mira qué interesante. El diablo está atado por 1000 años y al final de los 1000 años, los impíos resucitan. Todos los muertos de la tierra, los impíos que están en la tierra, resucitan. Y ahora el diablo repentinamente nuevamente se encuentra con que la tierra está llena de seres humanos, impíos en este caso, los que se perdieron, y él los puede volver a engañar y puede volver a ejecutar su obra de engaño sobre esta muchedumbre de gente que está en la tierra. Y ahora vamos a ver para qué los engaña, ¿cierto? En este contexto, después de 1000 años de que se produjo la segunda venida de Cristo. Y ahora leamos el versículo 4 al 6. Los salvos juzgando por 1000 años. Mira, dice, bueno, ya lo vimos esto, pero lo vamos a mencionar. Te dice, y vi todos y sentaron sobre ellos los que reciben facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es súper interesante, queridos hermanos, porque la escritura nos dice que los que sean salvos, van a tener la capacidad de juzgar. Aquí nos dice la capacidad, la autoridad de juzgar. Mire, vayamos a 1 Corintios 6. Y hay un texto súper importante para que entendamos esto, que es mencionado por Pablo. 1 Corintios capítulo 6. Y en el capítulo 6 nos vamos a detener en los versículos del 2 al 4. 1 Corintios 6, versículos 2 al 4, que nos vamos a detener para entender una cosa súper importante. Esta facultad o esta capacidad de autoridad para juzgar es mencionada aquí. Dice, ¿o no sabéis que los santos, o sea, los salvos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para, ponéis para juzgar a los que no son, a los que son de menor estima en la iglesia. Bueno, vamos a decir. Aquí lo que dice básicamente es que los salvos, los santos, van a juzgar al mundo y van a juzgar incluso a los ángeles. ¿A qué ángeles? Al diablo y los demonios. ¿Y cuándo se produce esto que menciona Pablo? En el milenio. Porque el milenio se nos dice claramente en Apocalipsis 20 de que los salvos, los santos, van a recibir la capacidad o la facultad o la autoridad de juzgar. O sea, es aquí cuando se produce lo que está diciendo 1 Corintios. ¿Ya? Entonces tenemos que tener todo eso bien claro porque ahí, durante los 1000 años, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, los que seamos salvos?
vamos a estar revisando los juicios de Dios, vamos a estar juzgando. O sea, vamos a tener acceso a toda la información de toda la humanidad que se perdió para poder decretar nosotros por nuestra propia cuenta, viendo la información que está ahí, por qué se perdieron los que se perdieron y si eso era justo. Y lo que les puedo anticipar es que cuando veamos esos libros, cuando veamos esas imágenes, no sé en qué formato va a estar esa información, vamos a poder revisar todo, incluso de aquellas personas que nosotros conocimos, estimamos, algunas de ellas personas fueron muy importantes para nosotros, pero que se perdieron. Y vamos a poder ver que Dios fue justo en que las personas que se perdieron, realmente fue justo que se perdieron. Eso lo vamos a revisar por durante 1000 años. Y vamos a revisar también el caso de Satanás y de los demonios, que también es justo que se pierdan por todo lo que han hecho, por las decisiones que tomaron, ¿cierto? Y vamos nosotros a tener la capacidad de juzgar, ¿no es cierto?, revisar todo eso, y al final del milenio, Dios nos va a citar y nos va a decir: quiero que me hagan un informe de todo lo que investigaron, todo lo que vieron, la información que revisaron, qué conclusión tienen ustedes, los salvos, los santos. Y nosotros vamos a revisar todo eso, vamos a darle el informe va a ser el siguiente. Señor Dios Todopoderoso, hemos revisado todos los informes, toda la información, todas las imágenes, y nosotros podemos concluir totalmente en forma certera, 100% certera, de que no te equivocaste, de que todos los que se perdieron merecían perderse, y de que tú hiciste lo que tenías que hacer, y todo lo que tú hiciste fue lo correcto, lo justo y lo que debía hacerse. Y nosotros vamos a decir al Señor: todos tus juicios están totalmente verificados y aprobados. Es como que nosotros le vamos a decir al Señor, el Señor se va a poner en tela de juicio delante de nosotros y va a permitir que nosotros lo juzguemos a Él, si Él hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Eso vamos a estar haciendo durante esos 1000 años. Los muertos, los impíos, estos están muertos. Resucitan, el diablo ve la oportunidad de volver a engañar a estas multitudes y lo hace. Y es desatado, como dice aquí el versículo 2, el 3, por un poco de tiempo, o sea, un poquito de tiempo, muy poquito. Pero sigamos avanzando, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que son enemigos del pueblo de Dios. ¿Ah? Eso es lo que significa. Gog y Magog son reyes que son enemigos del pueblo de Dios. Entonces sale a los 4 ángulos de la tierra a engañar a todos estos que son enemigos del pueblo de Dios, ¿cierto? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, no se puede contar, son muchísimos. Lamentablemente son muchísimos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mira qué interesante lo que dice aquí. El diablo es suelto por un poco de tiempo, ahora puede engañar porque resucitaron los impíos, él los engaña de la siguiente forma, les dice: yo los resucité, yo con mi poder los resucité. Falso. El que los resucitó después del milenio es Dios, con un motivo bien especial que vamos a mencionar a continuación. Entonces el diablo los engaña: yo los resucité, yo tengo poder, tengo autoridad, y nosotros somos muchísimos, véanse, somos millones, millones de millones. Y ellos están en esa ciudad. Ese es el campamento de los santos, esa es la ciudad de Dios. Porque la ciudad de Dios está descendiendo del cielo. Todavía no toca tierra, está en el aire, pero ahí está la ciudad de Dios. Y os dice: nosotros con nuestro armamento, con el número de personas que somos nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestro poder, con el poder mío y ustedes, podemos conquistar esa ciudad y destruirla, y apoderarnos de la tierra para siempre. Y los engaña, y dice el versículo 9, la última parte, que en ese momento, cuando están rodeando la ciudad de Dios, cuando están rodeando el campamento de los santos para destruir, los que son destruidos son ellos.
desciende fuego del cielo, porque la ciudad todavía está así en alto, desde lo alto y los consume. Son destruidos definitivamente. Todos los impíos son destruidos. Ahí se elimina completamente el pecado para siempre. No va a existir nunca más el pecado ni los pecadores. Se le da punto final a todo el pecado y la maldad que ha estado en esta tierra por tantos siglos. Y el versículo 10 nos agrega, y el diablo, y aquí viene lo que decíamos antes, ¿qué pasa con el diablo? Y el diablo, después de este milenio, después que hace nuevamente este engaño y que trata de destruir la santa ciudad de Dios, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, aquí, ¿no es cierto?, se nos menciona de que el diablo también va a ser destruido igual como le pasó a la bestia y como le pasó al falso profeta. Pero ellos fueron destruidos antes. Pero ahora es el momento preciso en que el diablo y los demonios son destruidos para siempre. ¿Ya? Y esa es la primera parte del capítulo 20. Y nos relata todo esto con respecto al milenio, a lo que ocurre durante el milenio en el cielo, a por qué está atado Satanás en la tierra, por qué es desatado por un poco de tiempo, el ataque que quieren realizar sobre la santa ciudad. Todo eso está relatado en esta primera parte del capítulo 20 que hemos visto. Pero ahora nos toca la segunda parte, que son 5 versículos, del 11 al 15. ¿Qué es lo que está aquí? Dice, primer versículo, versículo 11. Y vi, aquí como que retrocede un poquito, ¿ah? Porque lo que vimos hasta el momento, ya lo impío y el diablo están siendo destruidos y destruidos. Van a ser destruidos, están siendo destruidos y son destruidos. Pero aquí como que retrocede un poquito para explicar qué sucede previo a que sean destruidos. Lo que sucede justo si preciso antes de que sean destruidos todos los malvados y el diablo y los demonios. Dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es una escena de juicio nuevamente, de un juicio ejecutivo. Y dice el versículo 12 y 13, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están registrados los nombres de los salvos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el aire entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, mira, interesante, dice que previo a que sean destruidos, se abren los registros, los libros del cielo, donde están los registros de todo lo que han hecho los seres humanos, se abre el libro de la vida, y ¿qué es lo que se ve? Que los que van a ser destruidos no están inscritos en el libro de la vida. Sus nombres no están allí. Y lo otro que se ve, sus obras. Todo lo que ellos hicieron y de lo cual no se arrepintieron y de lo cual no entregaron su vida a Cristo. Entonces ellos ven estas cosas y ellos al final, es súper interesante porque al final esto pueden leerlo ustedes en el conflicto cósmico. Al final, los justos, los ángeles del cielo, los seres de todos los planetas del universo, los perdidos, el diablo, los demonios, o sea, todo el universo, todos, los justos y los injustos, todo el mundo, reconoce que lo que Dios ha hecho es justo y verdadero. Y todos los perdidos reconocen que ellos se han perdido en forma justa. El diablo lo reconoce, sus demonios lo reconocen, y todo queda clarificado en todo el universo. En el universo no queda absolutamente ninguna duda de absolutamente nadie de que Dios hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo justo, todo lo correcto, y ahora viene el momento de
que así como los justos van a vivir por toda la eternidad y van a recibir el galardón del premio por entregarse a Cristo, ahora viene el momento ineludible del castigo eterno, de la destrucción eterna de los impíos. Los impíos tienen que ser destruidos, son destruidos, como ya mencionamos. Y nos agrega el versículo 14 y 15 lo siguiente: y la muerte y el Hades, que es la tumba, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego que es la segunda muerte, la muerte eterna. Y de hecho, el versículo 8, el capítulo 21, capítulo de la próxima semana, Apocalipsis 21:8, agrega lo siguiente con respecto a la segunda muerte. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o la segunda muerte, el castigo eterno, la muerte eterna. Y aquí nosotros podemos concluir el capítulo 20. El capítulo 20 nos habla del milenio, nos habla cómo el nombre de Dios va a ser limpiado totalmente de las acusaciones falsas del diablo, cómo se va a demostrar que Dios todo lo que hizo es lo correcto, lo adecuado, cómo nosotros vamos a revisar los juicios de Dios y vamos a concluir que fueron justos. Se nos relata de ese periodo de 1000 años en que el diablo va a estar atado en esta tierra sin poder salir de ella, sin poder engañar, cómo cuando los impíos resuciten, él va a volver a engañar, no ha cambiado absolutamente nada, va a tratar de destruir la santa ciudad de Dios, no lo va a lograr, va a ser castigado y el pecado va a ser totalmente erradicado de la tierra. El pecado no va a existir nunca, nunca, nunca más. Y aquí termina el gran conflicto. El gran conflicto entre el diablo y Satanás, ¿no es cierto? O sea, entre el diablo y Jesús, ¿cierto? Entre Satanás y Cristo, ha concluido. El pecado ya no existe más y los pecadores ya no existen más. El universo ha sido limpiado del pecado y ahora los versículos 21 y 22 nos van a hablar de la iglesia victoriosa. Ahora nos vamos a poder, en las próximas dos clases, versículos 21 y 22, nos vamos a poder explayar en la salvación. Los que vamos a ser salvos, porque así tenemos que pensar en Cristo Jesús, los que vamos a ser salvos, vamos a disfrutar de todas las cosas que están escritas en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Eso quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Espero que haya podido ser claro y hayamos podido entender lo que se refiere al capítulo 20 de Apocalipsis. Dani, ¿Sí? una ¿Sí? pregunta. ¿Sí?